Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Cine de Arte. Mi nombre es Román Rangel y en este episodio tengo el gusto de platicar con Rebeca Jiménez Calero. Ella es traductora y subtituladora para SDI Media, al igual que Say the Same, la cual trabaja en muchísimas de las películas que vemos en los festivales de cine en México. Y sin más, que disfruten. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Cine de Arte. En este episodio tengo el gustazo de tener como invitada a Rebeca Jiménez Calero. Ella es traductora y editora de subtitulaje para la agencia SDI Media. Rebeca, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola Román, muchas gracias por invitarme y también qué gusto estar por acá. Sí, qué gusto verte porque nada más a los que escuchan esto, pues a Rebeca la conozco yo desde hace ya varios años, me la encuentro siempre en los festivales de cine, generalmente ella como trabaja haciendo traducción y subtitulaje, pues es raro que ella esté disfrutando del festival como todos nosotros, entonces ella está muy metida en cabina, pero también te he visto trabajar en cabina, así que pues me da mucho gusto encontrarte también fuera de ahí. Sí, sí, sí. Sí, normalmente si no es como rápido en los lobbies, a veces hay festivales en los que no nos vemos, casi no nos encontramos. Sí, de hecho ahí a veces ha sido como para una comida o cena así rapidísimo y ya después pues no, es muchísimo trabajo y pues bueno, antes de empezar a hablar de todo esto de la traducción, Rebeca, yo quería como a todos los invitados que les he preguntado, preguntarte a ti, ¿desde cuándo tú eres cinéfila? Me encantaría saber desde cuándo tienes el amor por el medio, si hay alguna anécdota que nos puedas compartir, pero ¿cómo llegaste tú a amar el cine? Este, mm, yo creo así cuando hago memoria, creo que es algo que empecé desde niña, no conscientemente, sino porque a mis papás les gustaba el cine como entretenimiento. Y me acuerdo que cuando éramos niñas, mi hermana y yo, era cuando apenas empezaban a surgir las videocaseteras, ¿no? Las beta, las VHS. Y entonces mi papá compró una videocasetera VHS y en ese entonces era un poco difícil conseguir los cassettes porque apenas era también cuando estaban surgiendo los videocentros y, ¿no? Todos estos lugares de renta de videocassettes. Y entonces nosotros teníamos que ir a un videocentro muy específico que tenía muchas películas de VHS, que era el que estaba en Plaza Universidad. Entonces de repente ya se volvió como un ritual los viernes por la tarde noche pasar al videocentro ahí y ellos rentaban, o sea, como que mi papá escogió una película, mi mamá una película y nosotras otra, ¿no? Y ya teníamos 3 películas para ver el fin de semana. Y así fue durante muchos años. Entonces, me acostumbré, ¿no? A que fuera como fin de semana de películas. Y lo que era muy padre era que no solamente veía las películas que mi hermana y yo escogíamos como para nosotras, sino que también me gustaba ver las que escogían mis papás. Entonces, mis papás eran muy fans de las películas de Robert De Niro y de Al Pacino y de Dustin Hoffman. Como que recuerdo a ellos tres como que eran sus actores favoritos. Y entonces, gracias a eso pude ver películas bien interesantes, ¿no? Desde niña, o sea, varias cosas de Coppola y de Sidney Lumet y cosas así, ¿no? Que ya con el paso de los años, la verdad es que recuerdo con mucho cariño esas películas, más que las películas infantiles que escogíamos para nosotras, esas otras películas que mis papás veían y que, pues, ya, yo creo que como por obvias razones, se me quedaron muy grabadas y a partir de ahí como que siento que es algo que se me quedó desde niña, ¿no? Un poco por esta costumbre familiar. Y ya después, cuando entré a la universidad, yo estudié comunicación, básicamente entré a la carrera porque me gustaba la radio, pero llegando ya como a la mitad de la carrera, justo fue a través de un programa de radio que era, bueno, yo escuchaba esta estación Rock 101, ¿no? Todos estos programas que había que además de la música metían cosas muy interesantes como programas sobre literatura y cosas así, pero había también uno de cine. Y entonces el programa de cine me lo echaba también religiosamente un día a la semana. Y en ese programa de radio yo también empecé a aprender muchas cosas y empecé a escuchar muchas cosas que me parecieron fascinantes y que le dieron un poco de sentido y de orden, ¿no? A todas las cosas que yo había visto de niña. Y entonces a mitad de la carrera yo decidí que ya en vez de irme para la radio me iba a ir como para el cine, ¿no? Entonces empecé a tomar todas las materias que tenían que ver con cine y esas cosas y ya, un poco de ahí digamos, como que la cinefilia medio la profesionalicé, ¿no? A partir de que decidí estudiar comunicación y especializarme como en el área de cine.
¿Y nunca te dio la espinita por la realización? No, de hecho, en, en la tuvimos muchas materias de realización, ¿no? De realización de televisión, de cine, y sí llegamos a hacer en estos ejercicios de grupo, varios cortos y cosas así, pero en realidad a mí lo que más me gustaba era la cuestión de la investigación. Entonces creo que no tanto la realización, que es como un trabajo titánico, ¿no? O sea, yo creo que en la universidad al hacer esos cortometrajes uno se da cuenta que hacer cine es así, pues, no sé, es como una labor gigantesca. Y a mí lo que me gustaba era leer, investigar, escribir, y entonces más bien me fui por ese lado. ¿Y cómo llegas? Cuéntanos al tema de lo que es la traducción o la creación de subtitulajes. ¿Recuerdas cuándo fue también tu primer festival que trabajaste? ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, yo trabajé varios años en la Cineteca Nacional, a finales del siglo pasado, principios de y ahí en la Cineteca se empezó también a hacer subtitulaje electrónico. O sea, Cineteca empezó a proyectar muchas películas que traen sin subtítulos. Si ustedes, bueno, cuando uno va al cine, las películas, el archivo de películas y mucho antes las películas en película, ¿no? Traían los subtítulos incrustados, los subtítulos en español. Pero muchas copias, sobre todo varias que se exhiben en Cineteca, como son copias que solamente se proyectan un par de veces o así, son copias que no traen subtítulos, sino que la distribuidora de otro país la manda como en el formato original. Y entonces lo que requiere es tener subtítulos electrónicos. Quienes han ido a Cineteca han visto esta pantallita abajo que proyecta los subtítulos aparte de la película. Bueno, eso se empezó a hacer en Cineteca cuando se hacía a través como de un sistema electrónico, pero la pantalla no era como la que veíamos ahora, que es una pantalla blanca como la de cine que está arriba. Era literal como un tablero electrónico. Entonces los subtítulos salían con unas letras verdes horribles, ¿no? Pero era la única forma de poder subtitular las películas. Y entonces eso se hacía en cine. En algún momento el FICO, que es el extinto Festival de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, empezó a requerir los servicios de Cineteca para hacer ese subtitulaje, o sea, el subtitulaje del festival. Y entonces la persona de Cineteca que se encargaba de hacer eso era alguien que trabajaba en programación y entonces hacía, digamos, como ambas cosas, o sea, trabajaba con la traducción, subtitulaje en Cineteca y también para el FICO. Y como este era un festival súper grande, se requerían de muchos traductores y de muchos subtituladores y, o sea, ¿no? Muchísima gente. Y entonces ahí fue cuando me llamaron, como yo trabajaba en Cineteca, y pues ahí nos conocemos entre varias personas, me dijeron así de, oye, a ti te gusta el cine, tú sabes inglés, no sé qué, te necesitamos para que nos eches la mano a traducir películas. Y dije, ah, pues va, yo lo hago. Y así empecé. Y entonces empezamos, mi primer festival fue justamente un FICO. En realidad yo empecé haciendo únicamente traducción y subtitulaje, es decir, así traducir la película y colocar los tiempos, ¿no? Porque el proceso de proyectar es ya después. Entonces yo lo único que hacía era el trabajo previo, traducción y subtitulaje. Y ahí fue cuando empecé, bueno, ahí fue donde empecé, ¿no? Trabajando en Cineteca, pero a la par también haciendo este trabajo de subtitulaje para el FICO. Y después estas personas que hacían el subtitulaje en Cineteca, lo que hicieron fue algo que me parece como bien padre, porque vieron ahí como la oportunidad de, pues como un nicho que es muy grande y que requiere también como de personas especializadas que se dediquen a esto, que es el subtitulaje en festivales de cine. Y entonces, bueno, salieron de Cineteca y entonces fundaron una empresa que se dedica a hacer este trabajo, que es Say the Same Subtitles, que es como la otra empresa para la que trabajo, y que son los que hacen toda la traducción subtitulaje para todos los festivales de cine que hay en México. Y entonces fue un poco así, como un proyecto que surgió en la época en que varios de nosotros trabajamos en Cineteca, pero que creció y que ya tiene vida propia desde hace varios años. Y a mí es un proceso fascinante porque creo yo que hablando como espectador de cine, yo cuando veo una película o cualquier cinéfilo, pues rara vez uno se pone a pensar en la labor de la traducción.
Es decir, uno está tan metido en la película que pues uno trata de que los subtítulos pues no llamen tanto la atención, sino es una Ujú. interpretación de lo más cercano a los diálogos en el idioma original. Y pues yo quiero preguntarte un poco del proceso. Digo, yo también trabajo en un festival de cine, más o menos sé cómo es. Digo, nosotros somos un festival muy pequeño a comparación de Cabos o de Guadalajara, Guanajuato, etcétera. Pero, por ejemplo, ustedes en Say the Same, donde ustedes creo que manejan varios ya de varios años trabajando con estos festivales grandes, pero ustedes, por ejemplo, el festival los contacta cuántos meses desde antes, cómo es el proceso de los títulos que les dan, cuántos títulos en promedio más o menos por festival tienen que traducir ustedes y cuáles son las actividades. Ya mencionabas un poco sobre la subtitulaje en vivo, que es durante las proyecciones, los días del festival. ¿Cómo es ese proceso más o menos, si nos puedes platicar, y cuántos meses dura? Em, Normalmente los festivales nos contactan, depende, es que también es como un trabajo en cadena, ¿no? O sea, los festivales, los departamentos de programación de festivales, y eso tú lo debes de saber mucho mejor que yo, me parece que hacen esta programación, contactan a las distribuidoras, tienen que solicitar los materiales, entonces es un trabajo así como de cadenita, ¿no? Y entonces una vez que los de programación del festival tienen los materiales, se los envían, nos los envían a nosotros, y entonces eso depende mucho del trabajo que hacen, ¿no?, los programadores de cada uno de los festivales con las distribuidoras. Entonces es como hay un trabajo de, un poco como en serie. Pero yo lo que he visto es que en promedio nosotros empezamos a trabajar con los títulos de cada festival entre 3 y 2 meses antes del festival, Uh -huh. que es yo creo que cuando más o menos los festivales ya cierran su programación, aunque luego se van incrementando algunos títulos, pero si digamos que si nos dan así como el tiempo ideal, es yo creo que 2 meses antes de que empiece el festival. Y entonces empezamos a recibir los títulos poco a poco y en el trayecto de más o menos de esos 2 meses previos, ¿no? O sea, estamos trabajando en las películas que nos van enviando. Depende mucho de cada año y del presupuesto de cada festival cuántas películas subtitulamos, porque eso también, ¿no? Se ha visto que antes, bueno, hay festivales que antes duraban, no sé, 10 días y de repente al año siguiente su programación se tiene que acortar por cuestiones de presupuesto, de, no sé, varias cosas, y entonces deciden hacerlo más pequeño y entonces eso, lo que ocurre es que pues eso se traduce en menos películas, obviamente. Y hay festivales que son muy sui generis, por ejemplo, el FICUNAM, que trae películas de largometraje, pero también trae muchos cortometrajes, ¿no? Hace muchos programas de cortos. Entonces eso incrementa el número de títulos, aunque sean cortometrajes, se cuenta como un título más. Entonces, depende, o sea, esto del número de películas depende mucho de qué festival es, digamos, en qué posición está el festival en el año que tiene que hacer ese festival, ¿no? O sea, si tiene suficiente presupuesto, si pudo comprar muchas películas, si no pudo comprar, etcétera. O sea, eso depende mucho del festival. Y luego, una vez que nosotros recibimos las películas, nosotros lo que recibimos es pues un screener con normalmente una lista de diálogos, es decir, la distribuidora o la productora ya manda la película con una lista de diálogos, o sea, ellos ya transcribieron todo. Esto con la finalidad de, si la película es en inglés, para que no tengamos que sacarla de oído, sino que es mucho más fácil si uno la saca de texto directamente. Y además, las películas que no están habladas en inglés, sino que están habladas en otros idiomas, también traen lista de diálogos en inglés. O sea, eso es como un requisito más o menos, me parece que es obligatorio, de todas las películas que se tienen que, o que intentan programarse y proyectarse en otros países, que incluyan, además de la copia del screener, una lista de diálogos en inglés. Y entonces de ahí nosotros sacamos los subtítulos. Es decir, no tenemos, por ejemplo, creo, un traductor de japonés, ¿no? Sino que lo que pasa es que la película japonesa que mandan, la mandan con subtítulos traducidos al inglés y nosotros traducimos del inglés al español. Y eso pasa, me parece, en casi todas las películas. O sea, no se hace una traducción directa del idioma original, sino una traducción de la traducción al inglés. Y entonces, bueno,
Empezamos a traducir, eso también es un proceso muy subjetivo, dependiendo de cada traductor. Hay traductores que lo hacen muy rápido, ¿no? Que pueden traducir un largometraje en un día. Hay otros que nos tardamos un poco más. Yo como además tengo este otro trabajo en SDI, pues me tardo todavía mucho más porque estoy malabareando entre esas dos chambas, pero bueno, supongamos que los traductores que se dedican al 100% y que sacan una película en un día, el siguiente proceso es enviarlo a la oficina. Ahí en la oficina se capturan los tiempos, ¿no? Porque se hacen un software especial. Y ya que están capturados los tiempos en los que aparece y desaparece el subtítulo de la pantalla, se hace como dos revisiones finales, ¿no? Para ver que estén todo bien, que no haya faltas de ortografía, que no haya, o sea, como un proceso de control de calidad. Y ya, ¿no? Digamos que ahí en cuanto se termina el proceso de control de calidad, ya tenemos como el archivo de subtítulos final. Y ya cuando se tienen todos los archivos finales, lo que hacemos es ir a la sede del festival, supongamos en Guadalajara. En Guadalajara nos dicen, la película A, B y C se va a proyectar en la sala 1 de la Cineteca. Y así, o sea, nos dan como el ¿no? de toda la programación. Y lo que hacemos es llegar un par de días antes, porque lo que tenemos que hacer es montar un proyector y una computadora, porque ya este trabajo es básicamente, pues como muy técnico, ¿no? Si han ido a Cineteca, abajo de la pantalla de cine ya está montada la pantalla de subtitulaje, que es una pantallita blanca larga. Nosotros en los festivales tenemos que llegar incluso a montar esa pantallita. O sea, nuestra tarea es montar esa pantallita de subtitulaje y después en la cabina de proyección montar un proyector y una computadora. Ajustar, o sea, ¿no? Como si fuera un proyector de la película. Y el día de la proyección hay que estar ahí porque básicamente ya están todos los archivos listos y lo único que hay que hacer es, digamos, como darle play, ¿no? Porque la película corre en el proyector de cine, que está en la cabina de proyección, y nuestros subtítulos corren aparte, es decir, no están casados, no corren en el mismo proyector, sino que es en un proyector aparte. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, así como el proyeccionista le da play a su película, nosotros le damos play a nuestros subtítulos. Y lo que hay que hacer es, durante el transcurso de toda la película, cuidar que no se desempaten, ¿no? O sea, si se atrasan hay que adelantarle, si se adelantan hay que atrasarle, para que salgan perfectos, ¿no? A la par de la película y que, como dices, no se noten. O sea, la intención del subtitulaje es que uno no se distraiga con los subtítulos, sino que sirvan nada más como apoyo para que te ayuden a ver la película, pero que no te llamen la atención lo suficiente para que digas así, ¿qué está pasando con el subtítulo? ¿No? O se está atrasando, se está adelantando. O sea, eso es lo que nunca queremos que pase y por eso uno de nosotros siempre está en la cabina de proyección checando todo eso. Y es muy interesante porque hay que hacer una comparativa entre lo que hace tu agencia, que es a nivel profesional, y hablarte un poco de lo amateur. Nosotros en Documenta, yo hace unos años nos vimos en la necesidad, y no sé si tú has escuchado esto de festivales más pequeños, en que nosotros la manera en que negociábamos, bueno, en programación todas las películas o la mayoría de películas que tienen un distribuidor, especialmente internacional, requieren un screening fee, que es una cuota por cada vez que proyectas tú una película, ya sea en festival o una proyección en muestra. Entonces, generalmente, pues en Europa, pues se manejan euros, ¿no? En Estados Unidos dólares, y son precios que nosotros no podemos pagar porque tenemos un presupuesto sumamente limitado para el festival. Entonces, algo que yo fui desarrollando con los años y que ya es como un callo muy mexicano, es el negociar de decirte, bueno, yo no tengo el dinero para pagarte los 400, 500 euros que muchas veces cobran por proyección. Entonces, ¿qué tal si yo te hago los subtítulos en español? Tú no me cobras para la película y una vez que termine la proyección te los comparto y tú todos los festivales donde hablan español pues puedes usar esos subtítulos y ellos lo ven como buen negocio porque también creo que no es barato que alguien te fabrique los subtítulos. Entonces nosotros lo hicimos con la intención de no gastar tanto presupuesto, sin embargo toda la logística de subtitular, en nuestro caso 25 o 28 títulos entre largos y cortos, pues una persona o dos es imposible. Nosotros lo que hicimos es, tenemos un servicio social para chicos del TEC de Monterrey, hacemos un equipo de subtituladores y nosotros los entrenamos. Y lo hacemos de un nivel casero con un programa que se llama Aegisub,
Es un Ujú. programa que te crea un archivo .srt. Cuando tú abres la película, obviamente en DCP pues no funciona, pero si estás proyectando desde un programa como VLC, pues agarra los subtítulos y automáticamente en pantalla los incrusta. Y Ujú. eso es lo que nosotros hacemos en el área de programación. Y es una labor francamente titánica, bestial. Porque, como bien sabes, hacer los subtítulos una vez no es suficiente. Tienes que revisar y revisar y revisar. Y también a los chicos, pues te pueden decir, yo tengo un buen nivel de inglés, ¿no? Yo tengo así, viví en Estados Unidos y todo, pero a la hora de traducir, no traducen correctamente. Traducen como una traducción a veces literal que no capta la intención de la persona en pantalla. Entonces, es muy difícil tener esa sensibilidad como traductor y me parece muy interesante cómo tú lo enseñas. Siento que hay gente que aunque hable el idioma y lo domine, no hace una buena traducción por lo mismo. Y bueno, hablando de todo esto del amateur, ¿tú qué piensas de la traducción casera? O sea, de la gente que se... No sé si has escuchado que, por ejemplo, el anime, estas caricaturas japonesas son muy populares en México. Cuando sale una caricatura japonesa, a horas de su transmisión original, ya hay alguien subtitulándolo y compartiéndola con todos. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Crees que esto es algo que está padre que lo haga la gente común y corriente, cualquier fanático de estas series o películas? ¿O sí se debe profesionalizar? ¿Sí debe de haber un más cuidado a la hora de hacer esto? Porque pues también es un arte, ¿no? Hacer esos subtítulos. ¿Tú qué piensas? Yo pensaría, o sea, yo casi que me dedico a esto y creo que es algo que tendría que profesionalizarse. O sea, porque es un trabajo que requiere de muchos filtros de calidad, siento, ¿no? Porque es como tú dices, no solamente es cuestión como de traducir literalmente, sino de lo que se requiere es una especie de interpretación. Y algo que también es súper, súper importante, que me acuerdo que alguien me dijo cuando entré a trabajar SDI, que más importante que saber inglés, ¿no? Para subtitular es saber español, porque Ujú. o sea, el subtítulo en español tiene que estar bien escrito, o sea, la redacción en español es muy importante. Entonces, si no sabes cómo está, cómo escribir bien en español, por mucho que tú quieras traducir del inglés, algo va a salir, o sea, algo se va a ver mal, ¿no? Ahora, dicho esto, que yo siento que debe de ser una cuestión profesional, me parece también como sumamente emocionante gente que a la que no le están pagando, que lo hace por puro amor al arte, decida hacerlo, ¿no? O sea, al final, si lo estás haciendo así como por fanatismo y porque te encanta el anime y porque quieres compartir los subtítulos con demás personas, ya sería como muy exagerado pedir, ¿sabes? Como subtítulos profesionales. Entonces ahí digo, bueno, creo que ahí la importancia de ese subtítulo de fanático es eso, es justamente que es algo que están haciendo completamente de forma gratuita, ¿no? Y altruista, para que más personas tengan acceso a eso. Yo creo que eso podría ser, no sé, un primer paso y ya después podría haber gente que se dedique a pulir esos subtítulos, pero ya sería como un paso extra. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención porque pues yo recurro mucho a ver películas y series de internet y que pues no bajo y que haya páginas especiales de gente que sube sus propios subtítulos y que además hay otras personas que los están corrigiendo y hay otras personas que transforman el subtítulo de español castellano, ¿no? El español de España a un subtitulaje más latino, a un español más latino. Es decir, hay gente que gratuitamente está haciendo toda esa chamba. A mí eso me parece así increíble, ¿no? Que haya gente como tan apasionada con esto que trata de hacerlo más profesional de manera amateur al final, ¿no? Porque lo están haciendo en plataformas libres y todo eso. Y justamente algo que mencionas y que me hizo mucho ruido esto que dices de que hay que saber español, parecería sencillo, pero no. Hay una película, no sé si tú la viste en cines, a mí me hizo muchísimo ruido porque justamente tocando este tema de que los subtítulos tienen que ser casi una presencia sutil o invisible a la hora de experimentar la película, pero yo hace unos años vi una película que se llama Chappie. En cines, es una película de ciencia ficción y que la verdad es muy mala la película, a mí no me gustó, pero cuando yo vi los subtítulos me sacó de onda completamente por el hecho de que estaban tan regionalizados, decían güey, decían pendejo, decían cabrón, y obviamente era muy raro, pues porque pues en México nosotros pues
órale, así hablamos, pero obviamente en el contexto de la película, una película situada en el futuro, en Sudáfrica, pues nada tiene que ver, ¿no? Y yo no sé a quién se le ocurrió hacer ese tipo de, o quién tomó la decisión de ser tan regional con esos términos, y a mí me sacó completamente de la película. No sé si te ha tocado ver otros ejemplos de películas así donde dices, híjole, ¿quién tradujo esto? A mí yo no vi Chapi, pero me acuerdo de la polémica. Y me acuerdo que en ese momento como que lo que pensé es, si la gente está hablando tanto de los subtítulos es porque están mal. O sea, la gente no debería de estar hablando, o sea, la atención no debería de estar en los subtítulos, ¿no? Y si están llamando tanto la atención de la gente es porque, pues no, o sea, no está bien ahí. Y donde me pasó a mí fue en Cazafantasmas, la última versión, la de las chicas, ¿no? La de Paul Feig, hicieron algo parecido. O sea, me acuerdo que igual, o sea, metían como cosas así, modismos como güey, etcétera, pero incluso como frases muy regionales, ¿no? Muy de nosotros, que digo así, ¿por qué? O sea, así dije, ¿por qué hicieron eso? Ya después me parece que en Twitter vi que efectivamente lo que pasa es que la distribuidora, no sé si habrá sido la misma de Chapi, pero la distribuidora decide contratar a, a un cómico diagonal guionista para que haga esa traducción. O sea, justo con la intención de que los diálogos, los subtítulos sean graciosos, ¿no? O que traten de conservar el humor del original. Pero a mí me parece que es como un despropósito porque brincan demasiado. O sea, llaman demasiado la atención porque, claro, tú estás viendo una película, en el caso que te digo, pues una película es estadounidense, pero cuando uno ve traducidas ¿no? las frases de allá, ¿no? Todas las groserías en inglés a cuestiones así como muy mexicanas, y no solo mexicanas, muy chilangas, brincan demasiado. O sea, yo creo que eso no debería de ocurrir en el subtitulaje. Y yo creo que en su justificación propia, que también estoy totalmente de acuerdo contigo, no debería ser, pero yo creo que si se quisieran justificar es algo similar a lo que hacen cuando hacen un doblaje. Por ejemplo, en Shrek, que Eugenio Derbez es el burro, pues obviamente tienes a Eugenio Derbez siendo Eugenio Derbez con chistes muy locales, pero en la animación es distinto, porque pues ahí puedes jugar un poco con, como solo escuchamos las voces y todo es muy estilizado, pero en un subtítulo pues no es lo mismo, distrae muchísimo más. Pero, Sí, pero de yo creo que hecho, quieren hacer eso. sí, no, y el ejemplo que dices a mí me gusta mucho porque, y creo que a todo mundo le pasa, o sea, si uno ve Shrek en español y ya después la ves en inglés, dices, no, o sea, como que se ve raro, o sea, a mí la que me gusta es la versión en español doblada, ¿no? O sea, no sé, es como una cosa extraña, quizá porque también, no sé, o sea, no sé si la cuestión de la animación va un poco más allá del contexto de en dónde se desarrolla la película, y además al ser esa una película de fantasía, etcétera, no sé, me parece que se permite un poco esas libertades y hasta le agrega cosas graciosas. Pero cuando ves no sé, que un personaje, un actor, una actriz estadounidense, de repente ves que en el subtítulo acaba de decir así de, ay, ese pendejo, dices, qué raro, o sea, no creo, no me suena, no me hace lógica. Así es, y ahorita también pensando en subtítulos, esta ya es una película de hace mucho tiempo, creo que del 2004, hubo una película rusa que se llamaba Guardianes de la Noche, yo no sé si tú la viste hace mucho, mucho tiempo ya, pero esa película tiene la peculiaridad, es el único caso que puedo decirlo, donde los subtítulos tenían vida propia. Haz de cuenta que no tenían como un formato normal, sino, por ejemplo, cuando un personaje gritaba en pantalla y se escuchaba como los subtítulos crecían, se evaporaban, desaparecían, interactuaban. No sé si tú viste esa película, No, no la vi porque me acordaría mucho de eso. pero entre que o sea, digo, en el 2004 pues yo estaba chavo, pero entre mi chaves, o sea, veía esa película, una jalada de película, era un churro con muchos efectos especiales, pero entre que yo pensaba, ¿es esto lo más genial que he visto en mi vida? ¿O es desastroso, es horrible? Y creo yo que no se respetó, o sí, no sé, para la versión en DVD, sino solo fue en cines, creo. Pero esa película me hizo pensar, eso es como, no sé, es como un gimmick, ¿no? Al final es como el 3D o otros de estos elementos muy llamativos,
pero también está interesante la idea de que el subtítulo interactúe con lo que está en pantalla, ¿no? Y de repente, por ejemplo, ya ves que cuando escribimos en Twitter como estamos enojados, todo va en mayúsculas. Entonces, no Sí. sé qué tan aplicable sería a subtitular una película utilizando este tipo como de lenguaje más estilizado visual, ¿no? No sé tú qué pensarías de eso. Me recuerda un poco como a los globos de los cómics, tal Ujú, vez, ¿no? Que ellos utilizan mucho la cuestión como visual tipográfica para dar a entender cuando están gritando o cuando están hablando muy bajito, cosas así. exacto. Entonces, no sé, o sea, podría ser como un ejemplo interesante. No, no lo había pensado, pero estaría interesante ver algo así para ver si funciona. Y te digo que ahorita en lo que pensé, en lo primero que pensé fue como en el ejemplo de los cómics, los globos. Y justamente es buen ejemplo porque la película es muy como cómic. Ujú. O sea, es así como batallas, creo que era entre vampiros y hombres lobo y, o sea, pero realmente se prestaba a ese tipo, pero no creo que funcionara con un drama, ¿no? Un drama Claro. independiente, una comedia, dirías, es absurdo. Pero hablando de los subtítulos, hay un tema y que creo que es un tema controversial, pero que todo el mundo nos hemos dado cuenta, especialmente todo el mundo que está ahorita en casa consumiendo contenidos en plataformas digitales como Netflix o Amazon Prime, que muchísimos shows, ya sean películas, ya sean series, tienen pésimos subtítulos. Hay veces que faltan líneas, hay veces que hay traducciones incorrectas. Seguramente tú cuando estás viendo algo en Netflix te das cuenta y con tu ojo de subtituladora dices, híjole, eso, ¿cómo pasó eso? O hay veces que literal se les olvida traducirlo y muchísimas veces no aparece nada. ¿Tú tienes información acerca de cómo estas empresas contratan a los traductores y cuánto tiempo tienen para revisar sus trabajos y entregar esos archivos? Y también considerando que todos estos contenidos pues tienen una fecha de estreno, hay veces que hasta a nivel global, entonces pues obviamente es muchos idiomas, pero ¿tú sabes algo de este tipo de información de cómo contratan y revisan y hacen todo esto? Se trabó un poquito y ya no te escuché como la última parte, después de lo de que decías de cómo contrataban a los subtituladores. Ah, sí, bueno, más que nada era como para preguntarte que si tú tenías información de cómo hace Netflix, por ejemplo, su proceso de contratación de traductores, cuánto tiempo tienen para revisar las traducciones y esa entrega de archivos también como para lograr el estreno a nivel mundial muchas veces de sus películas o series. En el caso de Netflix, me parece que tiene como dos vertientes. Una es la de contratar empresas que se dedican a eso. Por ejemplo, en donde yo trabajo en SDI, hace varias cosas de Netflix. Y así han de contratar como muchas otras empresas. Y también tiene como su propia plataforma para contratar a traductores freelance. No sé si te acuerdas que hace poco, bueno, no, ya tiene un rato, que lanzaron una convocatoria buscando traductores. Entonces tenías que entrar a Ujú. una página, hacer una prueba y ya Netflix creo que te decía si sí te quedabas o no. Entonces yo creo que tiene muchas de esas formas. Solamente podría hablar como en mi caso, ¿no? Que es las cosas que yo he hecho como a través de SDI para Netflix. Es un proceso también como muy de maquila, ¿no? No sé cómo sea, o sea, cuánto se tarden Netflix en tener sus productos audiovisuales, que han de ser muchísimos. O sea, yo no imagino la cantidad de programas y de películas que tiene Netflix mes con mes. Pero bueno, una vez que Netflix recibe esos materiales, se las envía a las agencias o a los traductores y en nuestro caso es un proceso que es con tiempos de entrega muy cortos. Yo creo que ahí es donde hay como el primer problema para que los subtítulos no queden perfectos, porque al decir que es como de maquila es un poco eso, de que se lo envían al traductor, el traductor se lo envía al QSER, que es como el que hace el control de calidad, el que hace el control de calidad se lo envía como ¿no? al área técnica para que revise como los últimos detalles técnicos y supongo que de ahí ya se va a Netflix. Entonces es como una especie de fábrica en donde todo tiene que trabajar ¿sabes? Así como muy preciso, porque ya hay tiempos de entrega que son muy cortos. Entonces, dependiendo si son
series con episodios de 30 minutos o episodios de 40 y tantos, que son los que son de 1 hora, o películas de 1 hora y media, etcétera, nos asignan cierto tiempo para poder traducir y después cierto tiempo para poder hacer el control de calidad, pero la verdad es que son como tiempos muy cortos. Y yo creo que ahí es donde se pierde un poco la atención así como muy, muy precisa que se le debería de dar a cada subtítulo. Y lo que he visto, por ejemplo, no en trabajos que se hacen de SDI para Netflix, es que esto que dices que de repente faltan subtítulos, que faltan líneas, eso me parece que es como una cosa técnica. O sea, yo también le he visto que de repente ¿no? Están apareciendo los subtítulos y de repente hay 2 o 3 que no salen. A mí me da la impresión de que esa es una cuestión como técnica. O sea, no creo que sea error del subtitulador, sino algo falla ahí en que no aparece el subtítulo. ¿Sabes? Como cuando que creo que eso también pasa con estos programas que me decías así de cuando tú reproduces un video y de repente hay un subtítulo que se brinca, ¿no? En el archivo SRT. Yo creo que es algo así. Y bueno, básicamente lo que podría decir es que si hay fallas en el subtitulaje de todas estas plataformas, yo lo atribuyo a que es algo que se tiene que hacer súper, súper rápido y entonces uno lo tiene que entregar lo más rápido posible y entonces pues, en esa rapidez se van ciertas cosillas. Sí, y es algo que yo, a lo mejor también conforme van creciendo los contenidos de esas plataformas, pues es más trabajo, más chamba y menos tiempo. Entonces por eso pues hay una pérdida de calidad notoria a veces. Yo lo noto mucho no con Netflix, sino con Amazon Prime. Por Sí, ejemplo, yo también. en Amazon Prime, y además lo que tú dices que es un problema técnico, que no necesariamente es que es culpa de la persona que no tradujo, sino del mismo software, es que finalmente, por ejemplo, en Amazon Prime, a mí me pasaba de que si tú veías Amazon Prime en la televisión, que tengo conectado la televisión, a veces se desfasaban los subtítulos y cuando yo lo veía en la computadora estaba normal. Entonces cambia con si es móvil, si es computadora, entonces Sí. y porque me dijeron, ya ves que tú puedes escribir en Twitter como quejándose, oigan, Amazon Prime falló esto, y te responde una maquinita, ¿no? Sí, lo vamos a ver. Y alguien me comentó eso, que dependiendo tu dispositivo, a veces puede o no fallar pues no sé, este software que crea los subtítulos. Y después me pasaba que a veces le ponía pausa y le volvía a poner play y ya se reajustaban. Como que se iban desfasando por algún error, no sé si sea como parte del streaming o el software, entonces es algo muy común. Y me llama la atención porque, pues, te digo que cada vez yo lo noto. A mí le critico mucho la plataforma Amazon Prime. Creo que Netflix es muy estable, su plataforma a comparación de Amazon Prime o en HBO. Pero en Prime sí he notado. Bueno, de hecho tuvieron, ahora que fue lo del COVID, no sé si tú veas esta serie que se llama, ¿cómo se llama? The Good Doctor, eh, que Ajá. es, que es una telenovela, ¿no? Tipo Doctor House. Sí, sí. Pero cuando salió la última temporada, ¿ya estás al corriente en la última Sí, temporada? ya. Eh, no sé si cuando subieron la tercera temporada, me parece, los últimos 2 capítulos tenían una notificación que decía, debido al COVID no nos dio tiempo de subtitularlo, entonces no tenían la traducción de los últimos 2 capítulos de la temporada. Creo que ya lo arreglaron, por supuesto, pero pues me llamó eso la atención. Me llama la atención que ya estamos, como somos tan devoradores de contenidos, queremos todo tenerlo el mismo día de su estreno. Entonces, yo no sé qué piensas de eso, de que si está bien que la gente se chute una temporada en un día, porque yo recuerdo, pues cuando éramos más jóvenes, pues nos teníamos que aguantar, no había tantos estrenos, las series era un capítulo por semana, hay veces que a mitad de la temporada te esperabas un mes de descanso antes de ver la segunda mitad, y ahorita en estos tiempos todo es como una glotonería, ¿no? De contenidos, y queremos verlo ya. Entonces, no sé si, bueno, esto ya toca más el tema del disfrute de los contenidos, pero ¿qué te parece esta era de todo esto de los streamings? ¿Es bueno, es malo o tiene también sus pros y contras? Yo creo que tiene sus pros y contras, pero más que todo yo creo que lo que cambió fue la forma en que consumimos todos estos productos, ¿no? O sea, antes no había de otra, o sea, antes uno se tenía que esperar una semana para ver el capítulo de la serie que estaba siguiendo. Y no es porque uno no quisiera seguir viéndola, sino porque es lo que te ofrecía la televisión. O sea, dependíamos de ellos, de sus tiempos. Y yo creo que a partir del streaming
todas estas compañías productoras también decidieron cambiar la manera en que ofrecen sus productos, porque bien podrían seguir con el mismo formato, ¿no? O sea, de decir, bueno, voy a pasarles un episodio a la semana, como lo hace Netflix con Better Call Saul o lo hacía con la serie de Luis Miguel, ¿no? Entonces, Ujú. uno cada semana y se aguantan. Y la gente lo sigue viendo, o sea, la gente semana con semana estaba pegada el domingo para el momento en que se estrenara el nuevo episodio de Luis Miguel, ¿no? O sea, funcionaba. Y también funciona la otra forma, o sea, que de repente entras y ya están los 10 capítulos de la temporada y te los puedes echar los 10 si quieres. Entonces yo creo que es como una oportunidad para cada uno de nosotros como espectadores de decidir nosotros cómo queremos consumir eso, ¿no? Hay gente que sí le entra así durísimo al binguacheo y se echa todas seguidas, y hay otros que decidimos hacerlo como poco a poco. Yo creo que depende de muchos factores. Ahora que hemos estado encerrados más tiempo, yo creo que ha propiciado que podamos ver más series mucho más seguido y más así como dices de atasque, ¿no? Y a lo mejor en otras condiciones lo hacemos menos atascados. Y también depende de si somos de los que nos echamos una serie hasta que termina, empezamos otra, o si vemos 5 al mismo tiempo. O sea, es como una cosa más personal. O sea, lo que me parece es que decidieron tanto los productores de contenidos como las empresas que deciden distribuir estos contenidos en streaming, ¿no? Como Amazon, como YouTube, sí, como Netflix y todo eso, nos dejan un poco a nosotros como espectadores el cómo queremos ver las cosas. Entonces, pues es como un arma de doble filo el decir, bueno, pues ahora sí que tú decides, ¿no? Cómo se hace. Yo no sé si es bueno o malo, sino que más bien es dependiendo de cada uno cuáles son sus propios hábitos de consumo y a partir de ahí cómo te afecta directamente en tu día a día. Claro, pues, sí, depende de cada quien, ¿no? Pero pues está muy... Bueno, a mí se me hace como una época gloriosa, especialmente para la televisión, porque creo que ha aumentado mucho la calidad en los contenidos, pero bueno, creo que ese es otro tema, ¿no? Pero a mí me Uh-huh. encanta lo que se ha hecho en la televisión actualmente. Pero regresando, por ejemplo, al cine, hace unos meses que ya parece otra vida con esta era pre-COVID, pues recuerdo que cuando estaba ganando Parasite 1000 premios en los Globos de Oro, pues el director Bong Joon-ho dijo algo, sí, algo parecido a que una vez que superemos esta barrera de los subtítulos, de la pulgada de los subtítulos, vamos a encontrar este mundo de películas maravillosas, ¿no? Y creo que Uh-huh. se refería mucho a que en Estados Unidos, particularmente, pues a la gente no le gusta ver películas con subtítulos y muchas veces muchas películas que logran un éxito internacional pues acaban siendo remakes habladas en Ajá. inglés. Y ¿tú por qué crees que a la gente no le gusta leer subtítulos y por qué hacen tantos remakes que no solo es adaptar una película directamente del país, sino adaptarlo a su propia cultura, igualmente regionalizar todos los aspectos del guión? ¿Y tú crees que esta es una práctica mala y que la gente debería leer más subtítulos o es bueno para ellos? Yo creo que esto de que a la gente no le guste leer es bueno, debido a las prácticas de distribución de cada país. Es decir, los estadounidenses casi no llegan, o sea, al ser como este gran imperio, ¿no? De cinematográfico, pues solo ven lo que producen, no les interesa ver ninguna otra cosa. Entonces, pues como solo ven lo que producen, solo ven películas habladas en inglés. En nuestro caso, nosotros veíamos tanto películas producidas aquí como sobre todo películas estadounidenses y antes solamente nos llegaban las películas estadounidenses subtituladas. Es muy reciente lo que ahora todas las películas también tengan la opción doblada, porque antes las únicas películas dobladas al español eran las películas infantiles. Todo lo demás era subtitulado. O sea, todos estábamos súper acostumbrados a leer subtítulos. No había ningún problema. O sea, no era como en Estados Unidos que ahí sí se quejan luego de ¿por qué tengo que leer? Aquí como nosotros sí estábamos acostumbrados a leer, no había ningún problema. Pero a partir de que las distribuidoras empezaron a hacer esto pues vamos a doblar todo, ¿no? Ya no solo las películas infantiles, sino todo. Hay personas que dicen, pues si está en español, pues mejor me lo echo en español, ¿no? O sea,
personas que antes no tenían problema en leer, ahora dicen, ahora sí tengo problema porque es como ya está la opción en mi idioma, ¿para qué me voy a esforzar en leer? Ahora, yo veo ahí como dos cosas que es como que sí me causan conflicto porque no sabría decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Yo personalmente prefiero la versión subtitulada porque yo quiero escuchar también las voces de los actores. O sea, a mí se me hace, alguna vez escuché también algún actor en, ¿sabes? En uno de estos programas del Actors Studio, decir que ellos también actúan con la voz. O sea, la voz también es como un instrumento y es una parte esencial de toda su actuación. Y entonces a mí me hizo completamente sentido. Y dije, claro, o sea, yo estoy viendo a, no sé, Al Pacino, y Al Pacino también está haciendo como un trabajo con su voz, incluso cuando lo está haciendo exageradamente, ¿no? Como en Perfume de Mujer. Y a partir de ahí digo, bueno, yo lo que quiero es escuchar la voz de los actores y el trabajo de actuación que hicieron con su propia voz y leer el subtítulo. Pero sí es cierto que cuando estás leyendo el subtítulo le estás perdiendo atención a la imagen, ¿no? O sea, no es tan fácil como estar viendo la imagen y estar leyendo el subtítulo abajo. Y lo que permite las películas dobladas es prestarle completamente atención a la imagen, aunque no estés escuchando las voces originales. Entonces es como, también cómo podría yo decirles a las personas así de, no, la versión subtitulada es la buena cuando ellos le están poniendo más atención a la imagen para no tener que bajar la mirada mientras están leyendo. Entonces es una cuestión como súper, súper compleja, porque a menos que uno sepa el idioma que están hablando, ¿no? Que pues uno igual sabes inglés y no lees el subtítulo y estás viendo la película y estás prestando la atención al audio, pero si no, o sea, todo el tiempo vas a tener que estar bajando la mirada y ejercitar esto de estar leyendo y viendo. Yo creo que es una cosa de esa, como de ejercitarse uno mismo, porque sí es medio complejo. Y hay personas que deciden ya no hacer ese ejercicio, sino más bien optar por la versión doblada y ahí se ven adiós subtítulos, ¿no? No sé, yo creo que igual, así como te decía que es como opción de cada uno, es opción también de cada uno decidir cuál es lo que quieren, porque además, en el momento en que el espectador decida preferir la versión subtitulada y deje de ver las copias dobladas, las distribuidoras ya no las van a traer dobladas. O sea, eso sí es cierto. O sea, van a responder completamente al mercado. Y al revés, ¿qué es lo que está sucediendo? La gente está prefiriendo las versiones dobladas y ahora ya trae menos copias subtituladas. Entonces, pues no sé, es una forma en que el mercado se comporta. Sí, y justamente a mí lo que me parecía pues raro o curioso es que, por ejemplo, uno pensaría que en países primermundistas habría una mayor apreciación por la cultura y por el idioma original y la actuación, todo lo que mencionas, pero por ejemplo en Europa hay países que por ley todo lo que se proyecta en cines tiene que estar doblado y me han contado amigos, ¿no? Que luego quieren ir al cine, pero todo está doblado. ¿No? Y uno como mexicano, como bien decías, estamos acostumbrados a que normalmente lo que llega subtitulado. Y también aquí lo que me parece curioso es, últimamente yo sí he visto que todas las versiones subtituladas, hasta de películas infantiles, que ya podemos encontrar en ciertos cines muy selectos, una versión de película de Pixar en inglés. Pero todo eso se está, o sea, no quiero decir que es una forma elitista, aunque pareciera, porque solo las grandes ciudades con los grandes complejos tienen una versión subtitulada y muchas veces las ciudades más pequeñas solo tienen la opción de verlo doblada. Entonces, algo que me hace mucho ruido es en los DCPs, digo, para los que no sepan, DCPs es el archivo en el que casi todo el mundo ve las películas a nivel comercial, es un archivo de alta definición, pero tiene la opción de tener la versión subtitulada o la versión doblada. Y yo he escuchado, no sé si sea cierto, igual corrígeme, que muchas veces esa decisión de pasar la película subtitulada o doblada es de cada cine, de cada complejo, por ejemplo, de Cinépolis o Cinemex. No tanto son órdenes de arriba, ¿no? Que les dicen tienen que pasar las dobladas, sino es la película que en efecto trae más asistentes. Entonces, ¿sí es cierto esto o sí es como por orden gerencial que dicen no, tienen que traer la copia doblada? No sé, ¿eh? A mí me da la impresión de que sí es como una decisión de cada uno de los cines.
pero sí es cierto que que es muy claro las zonas en las que, como mencionas, hay películas en donde la mayoría de sus copias que se pasan ahí son con subtítulos, y hay otras zonas en donde la mayoría de las películas están dobladas. Pero desconozco si sea una cuestión como que se toma desde el corporativo o en los cines. No sé. Yo, yo pensaría que es como del corporativo a partir de los análisis que hacen de asistencia a cada una de las salas. Yo Ujú. creo, tal vez. Sí, porque lo que sí es cierto es que las dos versiones están en ese disco duro, Sí, en ese DCP, porque me ha tocado a mí verlo también cuando están proyectando, que ahí los mismos DCPs, ahí vienen marcado el idioma original y sí. versión subtitulada. Entonces ellos, Es un poco como cuando uno ve un Blu-ray en su casa y dice con subtítulos en español, sin subtítulos, o sea, que uno escoge, ¿no? Cómo la quieres ver. El DCP igual, o sea, trae o la versión, el audio en español o trae el audio en inglés con subtítulos en español. y yo recuerdo aquí en Querétaro que hace unos años, de hecho antes de todo esto de la digitalización del cine, pues era muy complicado traer una versión de películas infantiles o de películas más familiares subtituladas. Era casi imposible encontrar una versión de película de Disney que estuviera en su idioma original. Y de hecho, de niño, yo recuerdo todas estas películas en el cine en español. Entonces uno ya identifica más el idioma traducido también en la televisión muy común, ¿no? Como los Simpsons, ¿no? Uno ya hasta prefiere la versión doblada que Sí, la original, ¿no? claro, claro. Ese es como el caso que mencionabas como al inicio de Shrek. O sea, con los Simpson, como es una cuestión de animación y que además la primera vez que los vimos era, ¿no? En la versión en español, pues claro que te acostumbras a esas voces y ya no quieres escucharlas en inglés. Hasta se oyen raras, ¿no? Las voces originales en inglés, como que dices, no tienen sentido esas voces para mí. Sí, y eso pues también es como pues por costumbre, o sea, finalmente Ujú. nos acostumbraron a ello y pues ya hasta sí, Los Simpson es clarísimo, ¿no? Es un show que ya lleva, ¿cuántas temporadas lleva Los Simpson? 20, 30. 30, híjole, o sea, Sí, ya no, es prácticamente una lleva cosa 30 así. años. Y aún así, pues yo conozco, de hecho no conozco a ningún mexicano que prefiera ver Los Simpson en inglés que en español. Sí, no, yo tampoco. A No nadie. existe eso. Sí, sí, sí. Y pues bueno, Rebeca, nos vamos despidiendo. Para mí fue un gustazo hablar contigo. Creo que es un tema súper interesante. ¿Podrías compartirnos dónde te podemos encontrar en redes? Sí, en Twitter estoy como Rebeca JC. Bueno, en todas las redes, Rebeca JC. Ya no te he visto tan activa en Twitter. No sé si es porque ya tuiteas muy poco o casi no te metes o... No, sí, sí me meto, nada más que curiosamente, en mi caso ha pasado, justo porque me dedico a esto, ha pasado una cosa muy curiosa. Desde marzo y entonces hasta el día de hoy he tenido muchísimo trabajo. O sea, yo creo que las plataformas de streaming se están volviendo locas porque obviamente ahorita mucha gente es a lo que está consumiendo. Al no poder salir a los cines, todos estos servicios de streaming así están recibiendo entre nuevos clientes y muchísimas más visionados, etcétera. Entonces tengo mucho trabajo. O sea, para mí estos meses que desafortunadamente han sido meses en los que mucha gente ha perdido sus trabajos o ha tenido menos trabajo de lo normal, yo al trabajar en esta área me ha pasado lo contrario. He tenido muchísimo trabajo, entonces últimamente he estado menos tiempo en Twitter, pero ahí sigo de vez en cuando. Bueno, pero me da muchísimo gusto que tengas trabajo y sí, es una circunstancia muy difícil, pero Sí, ojalá crucemos dedos y que los festivales puedan regresar tarde o temprano y nos podamos encontrar por allá en un festival. ojalá, porque además esta situación de cuarentena es más o menos la que vivo permanentemente, ¿no? Porque trabajo desde casa frente a una computadora y justamente son los momentos en los que hay festivales en los que yo puedo salir y convivir con la gente y ver a mucha gente con la que me da mucho gusto platicar y vernos y ver películas y platicar las películas en vivo. Y entonces ojalá, o sea, yo extraño muchísimo los festivales debido al coronavirus. Creo que 4 festivales que íbamos a hacer entre marzo y abril ya no se hicieron. Y yo estoy así de ya, por favor, o sea, necesito un festival, necesito ver gente, necesito platicar de cine y así.
Sí, yo lo digo, más que yo extrañar las salas de cine como tal, o sea, el cine comercial, yo extraño el festival, el ambiente Yo de festival, también. cine de festival es lo que más me gusta, pero Sí, para mí es así como mis vacaciones, ¿no? Ver cine y ver a gente, para mí es así como increíble. sí, pero bueno, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias, Román. Qué gusto vernos, aunque sea así de lejos y vaya, no platicar en vivo, pero siempre platicar de cine contigo es un súper gusto. Espero hayan disfrutado de esa charla con Rebeca. Ya la pueden encontrar en Twitter como Rebeca JC. A mí como marcador 00 si quieren continuar la charla por Twitter o en los comentarios de YouTube. Y sin más, pues me despido. Muchísimas gracias por seguirnos en el Cine de Arte. Estamos creciendo en la comunidad. Así que si gustan darle un like al video y suscribirse al canal, lo agradecería muchísimo. Muchas gracias.